gastar menos de lo que se gana. Me pareció siempre importante y empecé a pensar de dónde viene esto. Y esto puede ser vergonzoso, pero resultó en ese entonces. Teníamos horarios para comer, teníamos horarios para descansar, teníamos horarios para levantarnos. Mis padres eran modestos inmigrantes, se compraba exactamente lo que se necesitaba. Yo tuve un encuentro muy equivocado con el dinero. Crecieron mis ingresos, pero también crecieron mis gastos. Quiero decir que yo conozco millonarios que lo único que tienen es dinero, y otros que sin tenerlo y tener una vida mucho más modesta han sido un gran aporte a la familia, a la comunidad, a la sociedad y hasta al mundo. Decir te quiero, decir amor, no significa nada. Bueno, parece increíble, pero llegamos al 9º capítulo, 9 semanas de ¿Qué dice el público? Para recordarles nomás, empezamos con la perseverancia, con las metas a corto y largo plazo, descubrir las oportunidades, revertir los fracasos, escuchar la crítica, aceptar con humildad los consejos, correr riesgos controlados, levantarse temprano, si es posible hacer ejercicio, y ahora al que le corresponde es gastar menos de lo que se gana. Indudablemente esto tiene que ver con el dinero, con mi vida y mi relación con el dinero. Para comenzar y para ponerlos a ustedes en contexto, porque yo en todos estos capítulos he tratado de ser lo más sincero sobre mi vida, porque finalmente cuando hice este decálogo del éxito, la idea era que la gente me preguntaba, ¿qué hizo usted para llegar donde llegó? Hay gente que llegó mucho más allá, otros que llegaron mucho más acá. Y yo tuve que empezar a estudiar y llegué a la conclusión de estos puntos de los cuales les estuve relacionando y redactando ahora. Gastar menos de lo que se gana. Me pareció siempre importante y empecé a pensar de dónde viene esto. Y esto comienza en mi casa, porque en la casa uno aprende mucho a vivir y a vivir en todos los sentidos. Mi casa era una casa muy ordenada y ordenada en todo sentido. Teníamos horarios para comer, teníamos horarios para descansar, teníamos horarios para levantarnos y también había una suerte de administración muy ordenada. Mis padres eran modestos inmigrantes, nada faltó nunca, pero nada sobró nunca tampoco. Se compraba exactamente lo que se necesitaba. Y yo creo que eso de alguna manera en el subconsciente de uno queda incorporado. Esto lo conté, pero tengo que contarlo aquí porque tiene mucho que ver. Nunca lo había pensado así. Tiene que ver con el dinero. Yo tendría, no estoy seguro si 3 años y medio, 4 años, y mi papá me lleva al incendio de la compañía de fósforos y de cigarrillos en Talca. Para un niño chico, esto corresponde a mis primeros recuerdos, ver esa devastación tremenda. Y cuando iba saliendo de esta visita, que no sé por qué mi padre la hacía, pasamos por un court de tenis y había una moneda, en ese momento, estaba hablando de 43, 44, 1943, 1944, había una moneda de plata enterrada y mi papá la vio, la sacó, le tiró unos escupitos y me lo puso en mi pantalón. Ese es uno de los primeros recuerdos de mi vida. Y cada vez, hasta el día de hoy, si yo encuentro una moneda en alguna parte, no sé si en homenaje a mi padre, yo la recojo, aunque sea 1 centavo. Le tiro unos escupitos y lo guardo. Y entonces yo pienso que quizás también el subconsciente de un niño hizo que de ahí en adelante el dinero fuera importante. Y era importante guardarlo y tener mucho cuidado. Por eso sentía yo que mi papá guardó esa moneda, que era simbólica. 1 año después, yo tuve un encuentro muy equivocado con el dinero. Nosotros vivíamos en un barrio muy popular y en la esquina de la casa había un almacén de barrio
donde mi mamá compraba todos los insumos de la casa. Por lo tanto, un niño de 4 años, 3 años lo dejaban pasar por todos lados. Y yo vi las mismas monedas que mi papá había recogido en un cajón y saqué como 6 de esas monedas y me las guardé en el bolsillo. Tenía la idea, porque ya en ese entonces yo había escuchado de la palabra silabario, que era un librito que uno compraba para aprender a leer. Yo todavía no sabía leer. Por supuesto, la dueña del negocio se dio cuenta, se lo dijo a mi mamá. Mi mamá se enojó muchísimo, me persiguió y dentro de mis primeros recuerdos, mi primer castigo, con una correíta así, que me da mi mamá en el popó, en el traste, en el poto, como le digan, en cada parte, en el culo, nunca me olvidé. Y creo que ese castigo me enseñó además a entender que el dinero no se saca de un cajón. El dinero se consigue con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, honradamente. Poco tiempo después me recuperé. Tuve una recuperación extraordinaria. Porque yo veía que esto todo pasa en mi natal Chile. Ya tenía como 5 años. Y habían unos hombres que llamaban hombres sándwich que tenían un letrero adelante, un letrero atrás. Alguna vez lo conté también. Y gritaba ese hombre, decía, ¡bajó la carne! Y tenía unos precios, seguramente yo no entendía bien, de carne. Cuando mi papá me invitó a un modesto taller que él tenía, me di cuenta que habían unas etiquetas que le ponían a los pantalones para venderlos. Y yo nuevamente me saqué un montoncito de etiquetas y me los metí en el bolsillo. Porque ese hombre que gritaba bajó la carne, al mismo tiempo entregaba volantes a la gente. Y entonces yo, en ese mismo almacén donde ocurrió ese ingrato incidente, mi mamá estaba comprando y mientras tanto yo en la esquina estaba repartiendo las tarjetitas a todas las personas que pasaran. Y unas semanas después, mi papá, en la noche cuando estábamos cenando, me dice, te felicito, me trajiste el primer cliente. ¿Qué pasaba? Que yo no sabía leer todavía. En la tarjetita estaba la dirección del taller de mi papá. Un señor que recibió esa tarjetita tenía un negocio por ahí cerca y fue entonces al negocio de mi papá y le compró unos pantalones. Por lo tanto, yo le llevé como a los 5 años, 4 años y medio, 5 años y medio, exacto no conozco, le llevé el primer cliente. Esto les va demostrando a ustedes que yo tenía una casa modesta, una familia modesta, y ya les dije que nunca faltó nada, que nunca sobraba nada. Y me daban, desde muy jovencito, ya un par de años después, me daban pequeñas mesadas para que yo administrara mis gustos y mis gastos. Las dos cosas con G, mis gustos y mis gastos. Muy pequeña mesada, para comprarme un dulce, para comprar algo mientras estaba en los primeros años del colegio. Y yo entendía que si yo ahorraba un poquitito, después me podía dar un gusto más grande, como comprarme algo que con la mesada misma no alcanzaba, pero con los ahorros de varias semanas sí alcanzaba. Hay que entender que les estoy hablando de 1945 al 50, tiempos previos a toda la tecnología que hoy día existe. No había nada más importante que tener un billete físico, porque no había ni este celular, no había internet, uno tenía que sumar y restar a mano, las cuentas, como digo, se sacaban todas a mano, y no había nada más importante que tener un billetito físico. No existían tampoco las tarjetas de crédito, aún no llegaban. Y un poco más avanzado en mi vida escolar, y todo esto yo lo cuento porque creo que está relacionado con gastar menos de lo que se gana, tuve una idea. Yo me paseaba, y siempre esto es difícil de definir si fue a los 11 años, a los 12 años, pero por ahí. Yo me paseaba por Irarrázaval y veía que había muchos negocios. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que mi mamá usaba medias nylon y en ese tiempo se tomaban los puntos a las medias. De pronto una media se le corría un punto, se llevaba a un lugar y le tomaban los puntos. Yo veía que había muchas tiendas que vendían medias.
Y entonces un día entré a preguntar cuánto valían las medias como a 2 o 3 negocios. Y me dieron un precio para que sean dólares y sirva a todas partes. Supongamos que dijeran que valían $20 las medias. Pero yo sabía que a unas cuadras de ahí, como a unas 10 cuadras, había una fábrica de medias. Y voy a dar incluso la marca, porque la fábrica de medias se llamaba Laván. Y su publicidad decía, medias Laván, la van a fascinar. Y un día yo llegué a esa fábrica a preguntar cuánto valía una media. Y me dijeron que no vendían por una media, sino que vendían por docena. Entonces pregunté cuánto valía una docena. Y más o menos saqué la cuenta que en vez de que costaran $20, en realidad una media en la fábrica valía como $6, como $7. Entonces yo pensé, si yo vendo las medias a $15, a la gente le va a salir mucho más barato que los 20 o 25 que cobran en las tiendas. Entonces, con los ahorros que tenía, me compré una docena de medias y esto puede ser vergonzoso, pero resultó en ese entonces. Se las ofrecí a un precio más bajo de lo que valían los negocios a mis profesoras. Y mis profesoras me lo compraron. Al final sí tuve un problema. Me sobraron tallas, pero la mayoría de las profesoras tenía el pie chiquitito, yo había comprado todas las tallas, entonces la mitad de las medias eran muy grandes. Volví a la fábrica y creo que este señor, al verme tan jovencito, no me hizo problema y me cambió las medias. Y eso, por supuesto, me dio una utilidad en dinero que yo guardaba para darme algunos gustos. Pero me gustó esto, me pareció que yo me sentí feliz de que todos quedaran contentos, porque las profesoras quedaron contentas, las medias eran más baratas de lo que la compraban. Yo me había ganado un billetito y nadie había perdido nada. Entonces, cuando tenía como un año más, me tomaron de tesorero de un club de barrio, tesorero del club Unión Lautaro. Porque la verdad es que como futbolista yo no era muy bueno, siempre me dejaban para el final y ustedes saben que los que éramos más malos nos ponían al arco. Fútbol, soccer, como le llaman aquí en Estados Unidos. Yo jugaba de arquero, donde después incluso mejoré un poquitito. Pero propuse una idea que también fue una idea que transformó a nuestro club. Yo vivía en la calle Santa Julia, en Chile, en un barrio populoso, de clase media. Los árboles de la calle son árboles de tilo. Y en ese entonces esa hierba de tilo se usaba mucho para los resfríos. Si ustedes notan mi voz, hoy día está un poquitito distinta, porque yo tengo una cosa que se llama descarga posterior. Y eso cambia a veces un poco el tono de la voz, porque uno tiene una secreción que cae posteriormente en las cuerdas bucales. Y entonces conversé con mis compañeros, le dije, mira, ahora que está floreciendo el tilo, saquémoslo. Subámonos a los árboles, saquemos el tilo, guardémoslo en un saco y lo ponemos después durante el verano, que era unos meses después, en el techo del jardín de un gallinero que había en mi casa. En ese entonces las casas tenían gallinas vivas, comíamos huevos fresquitos de las gallinas vivas. Lo pusimos ahí a secar y además yo había visto que en el centro, cerca donde trabajaba mi padre, había una fábrica de timbres que se llamaba Gareto y mandé a hacer un timbre que decía tilo. Y además, entre todos los compañeros del club, hicimos unas bolsitas de papel, metimos el tilo y lo fuimos a ofrecer a todas las farmacias. Y resultó, las farmacias nos compraron las bolsitas de tilo porque la gente lo tomaba esto para los resfríos. Es como una hierba, seguramente en diferentes países se llama distinto. Finalmente nosotros, gracias a eso, fuimos el equipo más elegante, porque teníamos nuestras propias medias, teníamos las camisetas, los pantalones, las medias, teníamos un equipo flamante. Pero ahí se produjo una discusión. Querían comprar también zapatos y yo dije que los zapatos los tenía que poner cada jugador porque nosotros teníamos que ahorrar dinero, gastar menos de lo que habíamos ganado, porque podían haber emergencias. Y eso produjo una larga discusión, al final fue aceptado. Y cada uno tenía que venir con sus zapatos, porque las emergencias de verdad se produjeron. Hubo un par de mamás que al lavar las camisetas en ese entonces las
las tintas de las ropas eran distintas, se mancharon las camisetas y tuvimos que comprar nuevas camisetas y nuevos medias, y lo pudimos hacer porque habíamos gastado menos de lo que habíamos ganado. Esto es toda la parte infantil, juvenil, hasta que me toca entrar a trabajar. Y yo creo que tengo que decir esto porque yo entré a trabajar antes de lo que yo debiera haber entendido. Yo no entendí en ese entonces que era mejor terminar los estudios y pasar a la universidad. Yo no entendí que en la universidad uno aprende a aprender, y si se dedica a un tema, aprende mucho más de ese tema. Pero yo no tenía muy claro, no habían tantas profesiones como ahora, y entonces me dediqué a trabajar y estudiar una cosa técnica. Hice un curso de corte y confección en Santiago, hice también un curso de contabilidad. Y mientras estaba estudiando, tuve la oportunidad de trabajar en la radio, donde tuve que sacar un permiso especial porque era muy joven, tenía menos de 18 años, y entonces me pagaban ahí un sueldo en la radio porque yo había llevado el auspiciador, que era una persona que yo conocía, y al verme joven y proponerle esto, era un programa matinal, me lo aceptó conjuntamente con lo que yo ganaba trabajando con mi padre. Entonces crecieron mis ingresos, pero también crecieron mis gastos. Habían cosas que antes no hacía, me daba mucho gusto, mucho honor poder, por ejemplo, llevar un regalo para el día del cumpleaños de mi mamá, de mi papá, en alguna ocasión especial, llevar algo que a la familia le gustaba mucho comer, y yo sentía que de esa manera le estaba devolviendo a mis padres el sacrificio y el cariño que habían tenido conmigo por tantos años. En 1957, a los 17 años, pude sacar mi primer libreto de cheque. Tengo en este momento la duda si había que tener una autorización especial de los padres, me parece que no. Así que abrí en 1957 la única cuenta que he tenido en Chile hasta el día de hoy, en el Banco de Chile. Una cuenta que tiene 65 años en mi poder, en la que siempre cumplí perfectamente, nunca me extralimité, siempre dentro de los ahorros que yo tenía, y además en un momento ya un poquitito más avanzado, después de darle muchas vueltas, pedí un pequeño crédito porque yo tenía el sueño de viajar fuera del país. Quería viajar y conocer otras partes del mundo. Yo vivía a los pies de la cordillera de los Andes y siempre me preguntaba cómo era la Argentina. Y pedí ese pequeño crédito que yo sabía que podía pagar de al contado con mis ahorros, pero con mis ingresos mensuales sin ningún problema, para conseguir los pasajes y la estadía en Buenos Aires. Pero a los 19 años, después de todo esto que les cuento, se produce un gran cambio en mi vida, porque ahí mi padre consigue una beca para que yo vaya por un intercambio entre el gobierno de Chile y el gobierno de Estados Unidos. Lo he contado en otros momentos. Ahí fue donde por primera vez vi televisión en un hotel en Nueva York. Pero lo más importante que quiero contar aquí era el manejo del dinero, porque yo tuve que mantenerme solo durante 2 años. Yo nunca había salido de mi casa. Yo llegué a Nueva York con un papelito con 10 palabras en inglés. Aprender a vivir solo, aprender a manejarte solo, aprender a lavar tu ropa, a cocinar, porque no siempre a comer afuera, porque había que ahorrar. La cantidad de dinero que recibía yo no era mucha, pero de pronto se me iban los gastos y me daba cuenta yo que me quedaban 2, 3 días, especialmente los primeros meses, y tuve que estar casi a pan y agua los últimos 2, 3 días. Ya en los meses siguientes me pude equilibrar mucho mejor. Pero sí, siempre atento a las oportunidades, como en alguna vez lo desarrollé aquí, me di cuenta que en el hotel había debajo del vidrio, también lo conté en alguna vez, gente que uno podía acompañar a comprar. Y entonces yo recorrí todos los negocios que estaban alrededor de este hotel, que era un hotel para hispanos, para preguntar si recibían a personas con clientes, y puse mi tarjetita, mandé a hacer una tarjeta, y después de estudiar, yo estudiaba desde muy temprano en la mañana, terminaba como a las 5 de la tarde,
Y desde las 6 de la tarde, los negocios cerraban como a las 8, yo acompañaba a comprar. Podcastémonos en Spotify todos los martes con el Decálogo del Éxito. Véalo, escúchelo, compártalo con sus amigos. Todos los martes, el Decálogo del Éxito en Spotify. Y así un par de personas me pidieron que yo los acompañara. Y cuando llegué a uno de los negocios, al salir, un señor me habla en inglés, me dice, después cuando vengo yo a buscar la comisión, yo no tenía idea que había una comisión, por eso yo cobraba creo que $2-3 por la hora de compañía. Pero si tú comprabas $100, te daban $10 de comisión. Pero si la persona compraba 500, en vez de darte $50, te daban 75, te daban el 15%, ¿sí? Y fui ahorrando mi dinerito, y esto quizás lo con mayor orgullo cuento, y tiene que ver con el dinero, tiene que ver con gastar menos de lo que se gana. Cuando yo llegué de regreso de Estados Unidos, después de estudiar 2 años, le entregué a mi papá un cheque equivalente a todos los dólares que él me había mandado durante 2 años. Porque yo con esto de ir acompañando a vender, a ayudar a acompañar a los que compraban cosas para llevar a sus países, pude juntar ese dinerito y todavía un poquitito más que me permitió darme algunos gustos. De ahí en adelante regreso a mi casa de Chile y pienso que es el momento de casarme. Ya estaba por cumplir los 22 años, acabo de cumplir 60 años de matrimonio. Y ahí también, otra vez, gastar menos de lo que tiene, cumplió fielmente con lo que yo quiero transmitir en este podcast. Mi señora, jovencita igual que yo, quería comprar de todo. Yo le decía, mira, tenemos esta plata, no gastemos más, no compremos eso porque se nos va a hacer falta. No, porque ¿cómo nos vamos a comprar esto si estamos aquí allá? Al final nos faltaban 3 días y no teníamos un centavo. Mi señora había hecho que gastáramos todo lo que teníamos para darse algunos gustitos que nunca se había podido dar. Se desesperó, se asustó, se sentó ahí muy preocupada, me acuerdo, en una plaza, y le dije, no te preocupes, y metí la mano al bolsillo de atrás y le dije, yo me guardé este dinero y con este dinero vamos a estar los próximos días aquí. O sea, gasté menos de lo que tenía y pude solventar esta emergencia. Y comenzó la vida familiar, había que luchar por tener comodidades necesarias para recibir a los hijos, para tener una casa con más comodidades que las que uno tiene al partir. Y al mismo tiempo comencé en la televisión, por lo tanto tenía mucho más ingresos que los que me permitían siempre tener un ahorro importante. Tuve mucho éxito en la televisión en los primeros años, hasta que tengo una oportunidad de ir a Estados Unidos. Pero el director de mi canal, que lógicamente estaba un poco, yo diría, celoso de esta oportunidad, me dijo que si yo me iba a Estados Unidos, entonces tenía que dejar de trabajar en Chile. Lo que era un riesgo tremendo, yo no sabía cómo me iba a ir en Estados Unidos. Sin embargo, él no lo dijo con mucha firmeza, porque él sabía que yo había gastado menos de lo que tenía y que me podía mantener un largo tiempo tratando de incursionar en Estados Unidos y quizás buscar otro trabajo en Chile. Así que finalmente, por lo mismo, llegué a un acuerdo con él y me permitió trabajar en Estados Unidos y también trabajar en Chile. Aquí no quiero meter otras historias que ya antes las comenté, porque ustedes saben que me echaron en Chile, me echaron en Estados Unidos, y eso produce un estrés tremendo. Y por eso que yo tengo mucho cuidado al hablar del dinero, porque hay que tener mucho cuidado con el dinero. ¿Qué da el dinero? El dinero produce muchas cosas, produce desequilibrio también. Uno cree que tiene más poder que el que debe. Es desequilibrante el tener más dinero del que uno necesita. Por eso hay que tener mucho cuidado en este manejo del dinero. Y ahí viene la pregunta inmediata: si el dinero hace la felicidad. Conozco una encuesta mundial que se hizo sobre esto.
49% de la gente dijo que el dinero sí daba la felicidad. Y otro 49% dijo que no daba la felicidad y 2% no sabía. Pero la conclusión que yo saco es que esto no es muy claro. Y por eso que yo en esta reflexión quiero decir que yo conozco millonarios que lo único que tienen es dinero. Y otros que sin tenerlo y tener una vida mucho más modesta han sido un gran aporte a la familia, a la comunidad, a la sociedad y hasta al mundo. Entonces me quedo con mi reflexión personal. Yo quiero confesarles con honestidad, yo nunca busqué el dinero. Lo que yo siempre busqué, el éxito. En cualquier actividad que yo emprendiera, hacerlo lo mejor posible. El éxito tiene muchas consecuencias positivas. Una de ellas puede ser una retribución económica, porque tiene otro tipo de retribuciones, como yo he recibido con la Teletón, donde nunca he ganado nada, pero que emocionalmente gané mucho. Y debo reconocer que los logros económicos al mismo tiempo permiten cumplir esos sueños pendientes que uno tiene. Y aquí pareciera que me voy a desdecir de lo anterior, pero ya se lo expliqué. Yo durante 44 años he estado al frente de la Teletón en una posición importante, ahora di un paso al costado. La Teletón es una actividad que hago en Chile para las personas discapacitadas, porque yo creo que hacer cosas por los demás llenan el alma. No solo en la Teletón, lo percibí mucho antes en otras ocasiones, pero ahora estamos hablando del dinero. Muchas veces me preguntan, ¿cuál fue su mayor éxito económico? ¿Saben qué les tengo que contestar? Creo que fue una mezcla artístico-cultural, artístico-comercial también, porque el invento que hicimos en la comercialización de Sábado Gigante, que permitía con el mismo contenido hacer programas con integración económica para 4 lugares diferentes, Estados Unidos, Chile, México y uno internacional, hizo que se ganara mucho dinero en el programa. Yo creo que ese fue el mayor éxito económico que yo puedo exhibir durante mis casi 60 años de comunicador. Esto que parece todo muy fácil, no lo es. Hubo, por supuesto, momentos muy críticos, momentos en que hubo que ser muy creativo o tomar decisiones críticas. Tengo una, por ejemplo, nosotros nos iba bien en Estados Unidos en todas partes, menos en Los Ángeles, California. Y entonces pedí que hiciéramos un viaje a California. Y me dijeron que no. Me dijeron que el canal no quería arriesgar nada. Y entonces, como yo tenía dinero ahorrado, dije, yo voy a ir con mi dinero. Voy a luchar, voy a tratar de conseguir los auspicios necesarios para que no me cueste nada, para ir hacia el público que nos ve menos. Y hicimos unos programas en el Palladium, me acuerdo, que fueron exitosísimos. El canal y los directivos no lo podían creer. Nuestra sintonía subió en un 30-40% y al final, a pesar de que yo arriesgué de mi bolsillo, no arriesgué nada porque conseguí los auspicios que se necesitaban. Por eso digo, al final, el verdadero éxito es entregar un buen producto que la gente quiera consumir, que le interese en cualquier área, no tiene que ser solamente en la televisión. Y luchar uno por ser cada día mejor y entregar lo mejor de uno. Y así se consigue el éxito. El éxito no viene solo, viene precedido de esfuerzo, de mucha perseverancia. Lo dije al principio, el orden, la disciplina, hay que aplicarlo también en las finanzas, ordenadas, disciplinadas. Esa cuenta del Banco de Chile de 1957, la que tiene 65 años, a ese banco siempre le cumplí, me ayudó en mis necesidades y lo recuerdo como uno de los pilares de la construcción de mi vida. ¿Sabe? A propósito, lo dijo Benjamin Franklin, si quieres ser rico, no aprendas solo a ganar dinero, sino también aprende a ahorrarlo. Y ¿sabe lo que insisto yo y te digo yo? Gasta menos de lo que gana. Y no te olvides de hacerlo con esfuerzo, con cariño y perseverancia. Que te cueste lograr ese éxito que finalmente se transforma en algo económico. Por eso cierro esta conversación con esta frase para el cobre que dice: el dinero fácil es muy difícil de mantener. Muchas gracias por haberme escuchado y tengo algunas preguntas de la gente.
Hola, soy Mónica Ismo desde Lima, Perú. Don Francisco, usted plantea que uno debe gastar menos de lo que genera. En este sentido, ¿qué tan importante es ahorrar? Gracias. Aquí en el desarrollo de la conversación creo que lo más importante, lo que más he destacado es ahorrar, porque gastar menos de lo que se gana significa eso, ahorrar. Y tengo una pregunta de Bolivia. ¿Cómo podríamos hacer para reducir nuestros gastos si hoy en día está tan elevado el costo de vida? Bueno, la forma de reducir los gastos es que hay cosas que se puedan usar y reusar para tratar de encontrar la manera de poder cuadrar lo que tú tienes con los gastos esenciales que necesitas. Por ejemplo, a veces, voy a poner una cosa básica, pero es en muchos sentidos. El pan, muchas veces no lo consumes todo y el pan se pone duro. Claro, lo puedes tostar al día siguiente. Pero también puedes hacer una masa para hacer las pantrucas, para hacer otro tipo de cosas con ese pan y poder comerlo los días siguientes. Dije una cosa muy elemental. Pero ¿de qué manera, por ejemplo, en vez de mandar a lavar algo, lavarlo personalmente, ahorrar en el tipo de detergentes, comprarlo por mayor cantidad, tratar de no comprar a crédito y comprar al contado más barato? Creo que hay muchas formas para reducir. Don Francisco, ¿cuál es la fórmula para controlar nuestras deudas y gastos? Yo creo que lo contesté en la pregunta anterior de Carmen Ross. Hay muchas maneras, pero solamente la más importante, que creo que está muy bien explicado en varios puntos de lo que dije, es el orden. Porque hay que ser ordenado en las cuentas. Hay que tener muy claro, hay que dividir, porque si tú tienes 100 pesos y los quieres dividir en 4 semanas, sabes que cada semana puedes gastar 25. Entonces eso ya te indica cuánto puedes gastar al día. Y si gastas un día más, al día siguiente tienes que gastar menos para llegar sin tener la angustia de pedir plata, que la plata también cuesta dinero. Y tú no sabes bien si la puedes devolver. Hola, don Francisco. ¿Qué tal? Te saluda con mucho gusto Gabriel Romo desde Aguascalientes, México. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la situación global en la que hoy estamos inmersos con muchos problemas y muchas recesiones, ¿creemos todavía que el hombre es el único sostén de una casa para poder sacar adelante a su familia? Hoy en día se tiene que trabajar en equipo, tanto la esposa como el esposo, para poder lograr los objetivos en común. Una familia es un todo, una familia es un equipo. Todos tienen que ayudar para sacar adelante una familia. Una pregunta, ¿tú piensas que los tiempos han cambiado un poco? Porque antiguamente se ganaba dinero para tener una casa, la familia, establecerse, crear una empresa. Hoy día las generaciones más jóvenes lo gastan viajando, lo disfrutan. ¿Piensas que aplica esta misma dinámica que explicaste, aplica para los tiempos modernos? Yo creo que no, yo creo que los tiempos modernos han cambiado muchísimo, pero hay algo que no ha cambiado. 2 más 2 son 4. Por lo tanto, si quieres gastar tu dinero viajando, bueno, es lo que tú quieres hacer en la vida. Si tú no piensas en el futuro, lo puedes hacer. Después verás qué haces en el futuro, qué va a pasar contigo cuando ya tengas mi edad. Si tienes recursos, si no tienes recursos, si quieres tener una familia, no quieres tener una familia, porque finalmente lo que tienes que hacer en la vida es hacer lo que tú quieras hacer. Lo que yo aquí estoy haciendo es entregarte mi experiencia. Puede que te sirva, como puede que no te sirva, porque tus metas son distintas. Nosotros vivimos, tú estás aquí en Estados Unidos, donde la gente que viene aquí en realidad trabaja probablemente el papá, la mamá, y los niños se crían de alguna manera solos por esta ansiedad del consumo, del ganar dinero, del tener una casa mejor, el auto mejor, el televisor mejor. ¿Cómo se balancea esto? ¿Cómo piensas que es un error a veces descuidar tanto la familia en la búsqueda del dinero? Yo pienso que sí, pero quiero dejar abierto para pensar que no.
porque cada uno es su propia vida, es lo que él quiere de la vida. Para mí era importante crear una familia. Conozco a muchos para los cuales no es importante. Para ellos es importante viajar, lo que dijimos antes, tener una vida más simple, no con tantos lujos, pero esa es una decisión de cada uno. Por lo tanto, yo aquí solamente puedo dar mi consejo, mi experiencia. No puedo negar las experiencias o los deseos de otros. También hay una situación que se produce cuando la gente dice, bueno, yo no tengo dinero y trato de buscarlo y me va mal, no tengo suerte, las cosas no se me dan. ¿Existe eso o no? Yo creo que eso lo puede decir uno al final de sus días, que no se te dan. Uno siempre puede al día siguiente que se te dé. O sea, no hay que desfallecer, hay que seguir tratando, buscando, teniendo el espíritu en alto, siguiendo adelante. Yo creo que eso solamente se puede decir al final, no pude. O mejor dicho, los deudos que digan de uno, no pudo. Mientras tanto, siempre se puede. ¿Qué fue lo primero que se compró? Lo más lujoso que piensa usted personalmente. Lo primero que me compré con mi primer sueldo fue un tren eléctrico. Y se lo compré a mi hijo que tenía 11 meses. Por lo tanto, una locura. El tren eléctrico lo compré para mí. Pero yo nunca había podido tener un tren eléctrico y ahora tenía un sueldo y tenía esos ahorros. Dije, me compro el tren eléctrico, pero una vergüenza que me compre con mi primer sueldo un tren eléctrico. Lo compré para mi hijo, que por supuesto no sabía lo que era un tren eléctrico. A propósito de la moneda que contaste la anécdota, debes tener tu billetera ahí, pero el dinero tú lo tienes en una billetera que también tiene algo de superstición. Sí, bueno, la billetera esta nace con el primer sueldo. Aquí entra el primer sueldo. Esta es la billetera. Tiene también 65 años. Reparada muchas veces, contada en varios podcasts. Yo pretendo que aquí entre el último sueldo. Pero una cosa simbólica, porque los sueldos no entran a las billeteras ahora. ¿Y cuándo va a ser el último sueldo? El último que entre. Hasta aquí llegamos con gastar menos de lo que se gana. Nos podcasteamos la próxima semana con el último punto, la familia, que para mí ha sido esencial. Creo que tengo mucho que contarles de la familia. Ojalá pueda interpretar algunos deseos, algunas necesidades, y espero que este capítulo en algún punto le haya servido. Con eso quedo más que feliz.